público a comprar, y a veces las personas dicen, hermano, ¿cuál Biblia compro, verdad? Bueno, a esta fila le tocó la versión de la Biblia de las Américas. A esta, ¿cuál es, hermano? ¿La puede levantar para que yo la vea? Ok, esa Biblia trae dos versiones. Si usted abre la página, trae Reina Valera y NBI. Son dos versiones, Reina Valera y NBI, en la misma Biblia. O sea, es Biblia completa, tengo el Nuevo Testamento acá. Aquí les tocó Biblia completa del Nuevo Testamento. Aquí no les tocó Biblia completa, Armando. Si te fijas, Armando, abres la Biblia y tiene 4 líneas. Son 4 versiones, pero ese es el Nuevo Testamento nada más. 4 versiones. Trae la NBI, la Reina Valera, Biblia de las Américas, y creo que Dios habla hoy. 4 versiones trae este Nuevo Testamento. Solo es el Nuevo Testamento, para que lo vayan viendo. Los que están en esta fila, ¿quién lo tiene? Ahí está. Ya, tan rápido ya lo vieron. ¿Le entiendes algo de lo que dice ella, hermano? Ese es un Nuevo Testamento griego. A esa fila le tocó el Nuevo Testamento griego. Puro griego. Solamente tiene los encabezados en inglés, pero es todo totalmente griego. El griego del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero más adelante les voy a explicar qué tipo de Nuevo Testamento es, ¿verdad? Porque no es cualquier Nuevo Testamento, es un Nuevo Testamento muy especial, o sea, especializado. Bueno, la idea es que vayan viendo. Yo sé que algunos de ustedes pues, ya saben todo eso, ya conocen versiones. Hay otros hermanos que tal vez no han visto otras versiones de la Biblia, otros nunca en su vida han visto un Nuevo Testamento en griego. Bueno, miren, hoy vamos a hablar de eso, porque hay diversas versiones en la Biblia. Más o menos, actualmente la Biblia se ha traducido en 450 idiomas o lenguas, imagínense, y más de 2000 idiomas o lenguas de manera parcial. La Biblia completa más de 450 veces, y de forma parcial, por ejemplo, hay Nuevos Testamentos nada más. O hay libritos de solo el Evangelio de Juan, etcétera, etcétera. Entonces, se han traducido más de 2000 idiomas o lenguas o dialectos, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles fueron las primeras traducciones bíblicas? Las primeras traducciones bíblicas fueron el texto masorético, que es hebreo, texto masorético. Los Targum son en arameo, porque había personas que su lengua era el arameo. Y también llegó el día en que el texto hebreo se tradujo al griego, para el mundo griego, para los que estaban en naciones donde se hablaba griego, y su idioma principal era el griego. Es la Biblia de los 70, también conocida como la Septuaginta. Fueron de las primeritas traducciones de la Biblia, por supuesto, hace muchos siglos. Tenemos también muy antigua, en el siglo IV, la traducción de San Jerónimo, denominada como la Vulgata latina, una Biblia en latín. Esta Biblia tuvo mucha influencia en la Iglesia occidental y toda la Edad Media, ¿verdad? En la Iglesia Católica, toda la Edad Media tuvo mucha influencia en esta Biblia de San Jerónimo en latín. Ahora, cuando llegó el tiempo del humanismo, ya como parte del Renacimiento, y la gente empezó a poner más énfasis en las artes, en la literatura, etcétera, etcétera, surgen otras traducciones como la Biblia Políglota Complutense, el famoso Textus Receptus. No sé si usted ha oído esa expresión, Textus Receptus, o sea, el texto recibido. Y está la Biblia Regia o Políglota de Amberes, otras Biblias, pero en español, hablando de las Biblias en castellano, ¿cuál ha sido la Biblia? Algunos dicen la reina de las Biblias por muchos años para millones de gente de habla hispana. ¿Cuál ha sido? La Reina Valera. ¿Pero de qué año?
1960. Muchos de los que estamos aquí crecimos con esa Biblia. Nuestros padres usaron la versión antigua, ¿no? Pero la Reina Valera fue la reina por muchísimo tiempo. Reina Valera, Reina Valera, Reina Valera. Todo el mundo leía y memorizaba los textos, los capítulos de la Reina Valera. Bueno, muchos años fue la Reina Valera, ¿verdad? Pero a principios del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, las cosas cambiaron, porque por ejemplo, en 1999 aparece una Biblia que se ha hecho muy famosa. ¿Cuál será? La NBI. ¿Qué significa NBI? Nueva Versión Internacional. Algunos les tocó por ahí la Nueva Versión Internacional. Ahora, esa también es la Reina Valera contemporánea, pero hoy contamos con una cantidad de versiones de la Biblia y la pregunta es, ¿cuál será bueno comprar o cuál será bueno leer? Les voy a preguntar algo. ¿Cuántos de ustedes tienen Reina Valera en su casa? La versión Reina Valera en casa. Todos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen otra que no es Reina Valera? Por ejemplo, NBI, otra. O sea, por lo menos tienen dos. ¿Cuántos de ustedes tienen 3 versiones en casa? Ya poquitos, ya menos. ¿Cuántos de ustedes tienen 4 versiones? Ya solo los eruditos. Ahorita los que están levantando la mano ya son los eruditos. Ok. Las personas que les gusta estudiar la Biblia y profundizar más, o como los que predicamos, enseñamos, sí es muy importante tener varias versiones. Y ahorita vamos a ver precisamente por qué. Es muy importante, recordemos que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y queremos profundizar en ella queremos aprender. Pero, ¿cómo escoger? Bueno, hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Primero, el asunto de la traducción. Cada versión es una traducción. Cada versión de la Biblia es una traducción. Y desde el punto de vista hermenéutico, hay algo más. Cada Biblia es una traducción y junto con ello es una interpretación. Cuando usted escoge una Biblia, la NBI, usted ya está tomando algo sobre lo cual los traductores, y a veces los editores meten la mano, pero más bien los traductores ya tomaron decisiones. Y ellos dijeron, lo vamos a traducir así. Entonces usted ya compró esa Biblia y usted ya tomó un paquete que ya viene con decisiones. En ese sentido, una versión es una traducción, pero también es una interpretación, ¿verdad? Y eso no lo podemos evitar, es inevitable, ¿verdad? Es parte de nuestra naturaleza humana. Recuerden, así como el Logos se hizo carne, el Logos, el Verbo se hizo carne, Jesucristo, Dios encarnado, tomó forma humana, tuvo hambre, tuvo sed, lloró, se entristeció, murió. Así también la palabra de Dios ha descendido en revelación sobre personas de carne y hueso. Los escribieron la Biblia. Y todo el proceso histórico de la Biblia es muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Vamos a hablar de eso un poquito. Pero, primero, cuando tú vayas a escoger una Biblia, tienes que pensar en qué traducción. Hay traducciones, cada versión es una traducción. Pero, cada traducción se basa en un conjunto de manuscritos antiguos. La Reina Valera fue traducida en base a un conjunto de manuscritos antiguos. La NBI la tradujeron a partir de otro conjunto de manuscritos antiguos. O sea, no los mismos manuscritos. ¿Entienden? Entonces, hay dos disciplinas de la ciencia bíblica. Y cuando me meto en estos terrenos me acuerdo mucho de mi maestro de literatura bíblica que nos enseñó todo esto. 4 años. Y el hermano Freddy, que ustedes lo conocieron, dio clases allá en Ensenada. Hay dos disciplinas de la ciencia bíblica. La traducción bíblica es toda una ciencia
Y la crítica textual es toda una ciencia. Y ese Nuevo Testamento que le tocó a la Biblia de allá es precisamente el resultado de la crítica textual, de los eruditos que trabajaron en la crítica textual. Bueno, la mejor manera de acercarse a al texto original, y aquí vamos a entender algo, que cuando no sabemos esto, hay cosas que no las entendemos. El apóstol Pablo escribió varias cartas en su puño y letra. En algunas ocasiones alguien más le ayudó, pero él escribió la mayoría, de puño y letra. Era la letra de él, era él escribiendo. Pero ¿sabe qué? El documento original que él escribió, nadie lo tiene, absolutamente nadie lo tiene. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos leer en nuestra Biblia la carta del apóstol Pablo a los romanos? 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y todas las demás. Si de ninguna tenemos el documento original que él escribió. Entonces, ¿qué es lo que sí existe? ¿Qué es lo que ha sido encontrado a través de los siglos, de descubrimientos arqueológicos, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que fue encontrado o descubierto? Los documentos originales, no. Estos documentos originales fueron copiados a través de los siglos de la historia de la iglesia. Si el apóstol Pablo escribió sus cartas en el siglo I, en el siglo II ya había un montón de copias. En el siglo III había más copias. Y en el siglo IV más, y más, y más. ¿Se dan cuenta que ya me alejé del documento original? Ya hay varios siglos de diferencia. Entonces, el documento original, solo Dios sabe dónde está. Porque sí puede ser que exista en algún lugar que no ha sido descubierto. Pero entonces sacaron copias, y de esas copias sacaron más copias, y copias y copias. Pero esas copias, por supuesto, eran en materiales que se usaban en ese tiempo: pergaminos, papiros. Y las copias iban a la copiadora y decían: por favor, quiero 10 copias de la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Así las hacían? No, ¿cómo las hacían? A mano, letra por letra, signo por signo, punto por punto, a mano, toda la copia a mano. Y si le sacaban una copia de la copia, pues también era a mano. Eso es lo que permitió errores humanos, no errores divinos, errores humanos. Hay letras en griego que se parecen, en hebreo también. Entonces, si el copista no era muy detallado, cuidadoso, cuando uno ya estaba cabeceando porque ya tenía horas ahí, algo le falló. Bueno, entonces, a través de la historia fueron descubiertas esas copias, y las juntaron, y de ahí sacaron, de varios manuscritos antiguos, sacaron la Reina Valera, por decirlo así. Bueno, la ciencia bíblica dice que la traducción bíblica tiene 3 aspectos. ¿Cuáles son esos 3 aspectos? Son traducción literal. Hay 3 formas de traducir. Una forma de traducir la Biblia es traducción literal, es decir, si está los traductores, un traductor o 2 traductores o un equipo de traductores allí, está el texto, los textos de los manuscritos antiguos. Entonces ellos dicen: bueno, esta palabra, ¿cómo la traduzco al español o al inglés o al alemán, o que sea? Recuerden que Martín Lutero tradujo al alemán. Entonces, la primera forma de traducción es traducción literal, o sea, una traducción así bien apegada al texto original, lo más literal posible, tratando a la vez que se entienda, pero lo más literal, lo más apegado al texto original. Esa es la forma literal. Intenta traducir el texto palabra por palabra lo más
más cerquita del original. Aquí está el original, aquí está el original y aquí tengo mi copia. Entonces yo voy traduciendo lo más exacto, lo más literal. ¿Cuál es la ventaja de esta traducción literal? La ventaja es que el traductor se tiene que familiarizar con los idiomas originales, sea el hebreo del Nuevo Testamento, perdón, del Antiguo Testamento. Algunas porciones del Antiguo Testamento están en arameo y todo el Nuevo Testamento está en griego. Entonces, ellos tenían que estudiar los idiomas, conocerlos, familiarizarse con ellos y entonces ver cómo podían traducirlos al español. No es tan sencillo, porque tiene que ver con giros idiomáticos, patrones retóricos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la mayor debilidad de las Biblias de traducción muy literal? ¿Cuál es la debilidad? Bueno, traducir palabra por palabra. Algunas veces hay frases o palabras que no se entienden bien en la traducción. El autor original y sus primeros lectores lo entendían perfectamente bien porque estaban en su idioma y en su cultura. Pero si yo estoy 20 siglos después, ¿cómo le entiendo a una frase que en español está bien rara? Por ejemplo, ¿alguna vez usted ha escuchado, alguien lea por favor en voz alta en la Reina Valera, alguien lea Proverbios 25:22? Proverbios 25:22 en Reina Valera, en voz fuerte, para que todos lo veamos. Reina Valera, Proverbios 25:22. ¿Cómo lo traduce? Y los de esos decían, a ver, esos del manejo bíblico. ¿Quién se anima? Voz fuerte. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza. ¿Y qué dice el versículo anterior? ¿Alguno de ustedes entiende? Explíquenos por favor qué es eso de ascuas amontonará sobre su cabeza. ¿Verdad que está raro? Pero está traducido muy cercano. Díganos, hermano Paco, ¿usted lo entiende? En cierta manera. ¿Se dan cuenta que la traducción es literal, apegada al texto original, pero en español, como que no sé cómo entenderla? Bueno, esa es la forma literal de traducir la Biblia. Hay una segunda forma que se llama la traducción dinámica. Traducción dinámica o de equivalencia funcional. La traducción dinámica tiene la ventaja de que es más fácil de comprender. Si usted no entiende algo en la Reina Valera, vaya a la NBI o vaya a la Biblia del lenguaje, bueno, no es la paráfrasis es otra. No, vaya usted a la NBI, por ejemplo, y usted va a decir, ya entendí. Por ejemplo, miren cómo traduce la NBI, eso de que ascuas amontonará sobre su cabeza. Miren cómo lo traduce la NBI, dice, actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Pues ya lo entiendo, ¿verdad? Si tú actúas así, harás que se avergüence de cómo se ha portado contigo, de lo que te ha hecho, de lo que te ha herido, te ha lastimado, te ha ofendido. Bueno, ¿cuál es la mayor debilidad o desventaja de la traducción dinámica o de equivalencia funcional como la NBI? También tiene debilidad. Es decir, ninguna traducción es perfecta, hermano. Ninguna. ¿Cuál es la mayor debilidad? Bueno, oiga esto, que ahí puede entrar más fácilmente la interpretación del traductor. Si el traductor es arminiano, le va a dar una cierta traducción a un texto.
Pero si el traductor es calvinista, con sus ideas calvinistas, o sea, los dos son cristianos, pero tienen conceptos teológicos diferentes. Si el traductor es calvinista, entonces lo va a entender así como más por el lado de su teología. Esa es una desventaja de las traducciones dinámicas o de equivalencia funcional como la NBI. O sea, tiene ventajas tremendas, pero también puede tener sus desventajas. Ahora, las traducciones dinámicas son más adecuadas para quien está en sus primeros contactos con la Biblia. Si una persona llega a la iglesia, nunca ha leído la Biblia jamás, y por primera vez lee una Biblia, a ver, dale la antigua versión, no, pues no le va a entender muchas cosas. Dale la Reina Valera, no le va a entender más. Pero dale la NBI, ahora dale una paráfrasis, se va a enamorar de esa. Bueno, la tercera forma es esta, la paráfrasis, o traducción del sentido del texto. La paráfrasis es más un comentario que una traducción, porque te lo pone así bien bonito la traducción del texto. Aclara términos, te los pone muy sencillos y muy comprensibles, y hasta casi te los pone como se habla en tu rancho, como se habla en tu pueblo. Entonces es fácil que agarras, ¿verdad? Fácil entiendes. Las traducciones literales y dinámicas muchas veces son trabajadas por equipos de eruditos bíblicos, traductores bíblicos, equipos grandes. Varios eruditos participan, pero en las paráfrasis a veces no, a veces una sola persona. Eso es una desventaja. Bueno, las paráfrasis, ¿sabes cuándo son bonitas también? Para tu lectura devocional. Cuando lees tu lectura devocional, ahí estás en la mañana, tempranito, con tu cafecito, con tu té limón y tu Biblia, y lees una paráfrasis, o sea, te sientes rico porque está muy acomodada a cómo hablamos, ¿verdad? Te entiendes bien fácil. Bueno, esas son tres formas de traducir la Biblia. ¿Cuáles son? Literal, dinámica o paráfrasis. Tres formas. Entonces, cuando tú vayas a la librería cristiana a comprar una Biblia, date cuenta bien o pregunta, porque aunque a veces ni saben, pero tú pregunta. A ver, ¿esta Biblia es traducción literal? ¿O esta Biblia es traducción dinámica? ¿O esta Biblia es paráfrasis? Pregunta. Y ahí los pones también a ellos a estudiar, para que estudien los que venden Biblias, ¿verdad? Bueno, vamos ahora al otro aspecto, la crítica textual. ¿Quién tiene el Nuevo Testamento griego ahí? ¿Dónde le pasa, mi hermano Oscar? Muy bien. Dice, antes de traducir una versión de la Biblia, los traductores tienen que escoger los manuscritos sobre los cuales se van a basar. Así sean 10, 100, 1000, los que sean. Ya les dije que no poseemos los escritos originales, solamente contamos con copias, y muchas veces son copias, ¿verdad? Que fueron descubiertas siglos después de que fueron escritos. Así que existen entre los manuscritos algo que se llama variantes textuales. Las variantes textuales son algo normal en la Biblia. Algunas personas que no saben que existe la crítica textual critican algunas Biblias porque dicen, esta Biblia es del diablo, porque aquí le quitaron esta palabra, o porque aquí le quitaron este versículo, que en la Reina Valera sí está, y aquí se lo quitaron, y aquí no se lo pusieron, entonces esta Biblia es del diablo. No es del diablo, lo que pasa es que son versiones más modernas. La filología se ha perfeccionado, el estudio de los documentos antiguos, estudio de la cultura, estudio de las expresiones de ellos, el estudio de la historia de las palabras, etcétera, etcétera. Todo eso se ha perfeccionado a través de los años. Así que, imagínense, hay unas 200,000 variantes textuales solo en el Nuevo Testamento.
y más de 5.300 manuscritos y fragmentos que se han descubierto en el Nuevo Testamento, más de 5.300 manuscritos. Esas copias que les dije, el original no lo tenemos, pero se han descubierto las copias. Esas copias o fragmentos existen más de 5.300. Pero déjenme decirle algo, y esto es algo maravilloso de la palabra de Dios. Los que han estudiado toditito los manuscritos nos dicen algo, nos dicen el 95% de todo lo que hay, comparando este con este, todas las variantes textuales y todas las diferencias que hay en ellas, el 95% está perfecto. Esas variantes textuales son por la intervención humana, que a un copista le falló una palabrita, o le falló una letrita, o ellos le quisieron agregar algo, ¿no? Para ayudar a la comprensión del texto. Dicen, aquí le vamos a poner esto para que se entienda más fácil. Bueno, así que la palabra de Dios, considerando que está basada en documentos de muchos siglos antes, es completamente confiable, porque la Biblia no cayó del cielo, fue formada a través de un proceso histórico y es una maravilla, ¿verdad? Es una maravilla que se haya conservado lo que le estamos diciendo. Ahora, la crítica textual tiene reglas. Miren, en 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia en español, se conoce como la Biblia del Oso. ¿Quién ha visto la Biblia del Oso alguna vez? La Biblia del Oso, muy bien. Fue traducida por Casiodoro de Reina. Nosotros conocemos su apellido, Reina, pero se llama Casiodoro de Reina. Y se imprimieron 260 ejemplares en Suiza de la Reina Valera, de la Biblia del Oso. El texto griego que Casiodoro de Reina tomó como base para su traducción al español, miren esto. ¿Cuáles son los manuscritos que Casiodoro de Reina dijo? Bueno, aquí tengo manuscritos en griego o en hebreo, lo que sea, porque era el Antiguo y Nuevo Testamento, y sobre estos voy a hacer mi traducción. Él tuvo su conjunto de textos para traducir, y a eso se le llamó el Textus Receptus, o texto mayoritario. El Textus Receptus. ¿Qué es el Textus Receptus? Bueno, es el texto griego del Nuevo Testamento editado por un hombre llamado Erasmo de Rotterdam. Desiderio Erasmo, él juntó los manuscritos que él esperaba encontrar más y más antiguos, pero no, solo pudo encontrar algunos manuscritos y en base a eso él hizo su trabajo, y ese conjunto de manuscritos se le llamó Textus Receptus. Entonces, la primera impresión fue en 1516 de Erasmo de Rotterdam. Casiodoro de Reina trabajó en base a ese texto, al español, ¿verdad? Entonces, fue después. Ahora, hay varias versiones que se tomaron sobre la base del Textus Receptus, como en la Biblia de Lutero, él también tomó esa base. La traducción del Nuevo Testamento al inglés de William Tyndale, la versión King James, que es muy famosa, o sea, la versión del Rey Santiago, si ustedes han oído eso. La traducción española, Reina Valera, esta que tenemos aquí, la Reina Valera. La Biblia checa de Gradice, la portuguesa Almeida, y un nombre bien raro aquí holandés, que no sé ni cómo se pronuncia. ¿Cómo se formó entonces el Textus Receptus? Bueno, ese fue el trabajo de Erasmo, Desiderio Erasmo de Rotterdam. Se basó mayormente en dos manuscritos del siglo XII. Eso fue lo más antiguo que él pudo encontrar. Él esperaba encontrar más, pero no.
manuscritos del siglo XII. Uno recibió para traducir los evangelios, otro para los hechos y otro para las epístolas. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Entonces, miren, aquí está el siglo I, allá donde escribió el apóstol Pablo, el evangelista Marcos, Mateo, Juan, todos ellos. Siglo I. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 manuscritos. Erasmo está en el siglo XVI, Erasmo de Rotterdam. ¿Quién más vivió en el siglo XVI? Es muy importante. Y en el siglo XVI es muy importante. 31 de octubre clavó las 95 tesis en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg. Se escucharon los tamborazos hasta Miraflores. ¿Quién fue? Martín Lutero. ¿Cómo dice su himno? Castillo fuerte es nuestro Dios. En el siglo, Erasmo de Rotterdam fue contemporáneo de Lutero. Él está en el siglo XVI. Pablo y los demás escribieron en el siglo I. Y él buscando para hacer su trabajo del Nuevo Testamento, él buscó manuscritos más antiguos, y solamente encontró los más antiguos del siglo XII. Imagínense. Pero eran los más antiguos que existían en ese momento. Así que estaba excelente. Él hizo un trabajo excelente para su tiempo. Él era un humanista. Bueno, así que él hizo su trabajo, Erasmo de Rotterdam. Sus manuscritos más antiguos son los que él hizo su traducción, su trabajo fue manuscritos del siglo XII. Entonces, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera trabajaron sobre el Textus Receptus, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿de dónde vienen las versiones más modernas? ¿De dónde vienen las versiones más modernas? Bueno, la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, y otras versiones más modernas, surgieron de algo que se llama, así como un conjunto de manuscritos se llamaban, ¿cómo se llamaban? Textus Receptus, o sea, texto recibido. Otro grupo de manuscritos que fueron descubiertos después y que son más antiguos, mucho más antiguos que estos, a eso le llamaron Textus Criticus, texto crítico. Bueno, como la Nueva Versión Internacional, la Biblia de Jerusalén se basaba ya no en el Textus Receptus, Erasmo, sino en el Textus Criticus. Entonces, ¿qué surgió de ahí? Surgieron versiones más modernas, más actualizadas, no solamente en cuestión de traducción de palabras, sino más actualizadas en cuestión de la ciencia bíblica, porque antes no existía la crítica textual y ahora sí existe la crítica textual. Escuchen esto, durante los siglos XVII, o sea, después de Erasmo ya había hecho su trabajo en el siglo XVI. De los siglos XVII, XVIII, XIX y XX se descubrieron cientos de manuscritos que no se habían descubierto y eran mucho más antiguos y más confiables que los que usó Erasmo de Rotterdam, porque los que él usó llegaban hasta ¿dónde? Tenían una antigüedad de ¿hasta qué siglo? XII, pero luego fueron descubiertos manuscritos que llegaban hasta el siglo IV, o sea, más cerquita del original, y luego otros siglo II, siglo III, siglo IV, bien cerquita del original. Entonces, por eso las versiones más modernas son más precisas, más confiables, pero también nos dicen verdades que si no sabemos por qué, no nos gustan. Por ejemplo, las versiones más modernas, al final de Marcos, el Evangelio de Marcos, a partir del versículo 9, dice, esta sección, son varios versículos, esta sección no está en los mejores manuscritos.
Eso solamente lo dicen las versiones más modernas para que usted sepa. Y un montón de variantes textuales que hay. El Nuevo Testamento hebreo que está ahí. Cuando llegas a Marcos 16:9, hay un encabezado que dice el final largo de Marcos. O sea, a partir del versículo 9 hasta el final, ese es el final largo. Hasta el 8 es el final corto. Pero eso solamente se puede estudiando a través de los siglos con manuscritos más cercanos al original. Por ejemplo, se descubrió el Codex Sinaiticus, que tiene casi todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento en griego. ¿Y sabe cuál es su antigüedad? Siglo IV después de Cristo. Es un banquete para los traductores, para los eruditos bíblicos. Se descubrieron manuscritos, papiros antiguos del siglo II, siglo III, siglo IV. Imagínense el papiro P52, que contiene una porción del Evangelio de Juan, es una de las más antiguas del Nuevo Testamento. Pertenece al 125 después de Cristo. O sea, bien cerquita de cuando Juan escribió. Bueno, hay dos personas que hicieron un trabajo titánico. Eberhard Nestlé, no tiene nada que ver con Nestlé. Eberhard Nestlé y Kurt Aland. Ese Nuevo Testamento que traen ahí está escrito por ellos. Ese. Nestlé, Aland. Nestlé utilizó las 3 ediciones científicamente más confiables del siglo XIX, comparándolas con un gran número de variantes de otros manuscritos. Y la edición del Nuevo Testamento de Nestlé, que es esa, en griego, que está ahí, revisado y actualizado con el estudio de los papiros y los manuscritos recientemente descubiertos, ha llegado a ser el texto base de las traducciones modernas, de muchas traducciones modernas. O sea, esas traducciones modernas que usted ahora encuentra en las librerías, ya no la Reina Valera, todas esas esas ya no, sino las más modernas están basadas ahí, en ese Nuevo Testamento griego y el Nuevo Testamento. Ahora sí, hermano, pásenlo por favor, porque ahora sí ya le van a entender. Arriba, cuando usted habla de ese Nuevo Testamento, arriba está el griego, luego trae una rayita, y abajo de la rayita trae un montón de símbolos, no sé qué, en cada página se llama aparato crítico. Y en el aparato crítico vienen todas las variantes textuales de esa partecita. ¿Qué significa variantes textual? Significa que en unos manuscritos decía esto, en otros manuscritos decía esto, en otros manuscritos decía esto, en otros manuscritos decía esto. Entonces, el traductor, si usted fuera un traductor de la Biblia, usted estudiaría eso y dice, bueno, voy a estudiar de acuerdo a los criterios de la crítica textual y esto lo voy a traducir así. ¿Se da cuenta? El gran trabajo que hicieron los traductores de la Biblia. Bueno, así que hermano, no hay traducción perfecta, no hay versión perfecta. Es bueno que tengas en casa la Reina Valera, que tengas en casa la NBI o las Américas, versión popular, etcétera, etcétera, Biblia de Jerusalén, y compares. Y entonces vas a entender mejor la palabra del Señor. Así que hermano, si te gusta estudiar la Biblia, te vas a dar un banquete, ¿verdad? Cuando leas la palabra del Señor y entendiendo todo eso vas a decir, ahora veo más claro. Hermano, al final de cuentas, de nada sirve saber todo eso si no lees tu Biblia, si no la crees, si no la obedeces. Aunque te sepas el Salmo 99 de memoria, te sepas el 121, te sepas el 23, te sepas un montón de textos, de nada te sirve si no lo crees, si no la lees, no la meditas, no la crees y no la obedeces. Vamos a orar. Tenemos peticiones.